La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Sí, importante esta comunicación. Muchísimas gracias, diputada Catalina Mercado Gallegos, por su presencia con nosotros en Contextos. Y pues platiquemos entonces de la aprobación de la Guardia Nacional. Ya son 17 estados, 18 estados con el Oaxaca que se acaba de sumar, 18 estados del país donde se ha aprobado. Y entonces, ¿qué significa? Guerrero, Chiapas, Campeche, Tabasco, Nuevo León, Colima, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Durango, Tlaxcala, Baja California Sur, Quintana Roo, Tamaulipas, Puebla y ahora Oaxaca son los estados en donde ya se ha aprobado. ¿Cómo fue la discusión al interior del Congreso local en relación a la aprobación de la Guardia Nacional y cuáles son los puntos en los que ustedes están atentos respecto a esta autorización, ya esta aprobación de esta manera de ofrecerle seguridad a los mexicanos? Buenos días, diputada. Hola. Muy buenos días, muchas gracias por permitirnos comentar con los ciudadanos el trabajo del Congreso del Estado. Bien, le preguntaba, ¿cuál ha sido la postura de los congresistas duranguenses en relación al tema de la Guardia Nacional? ¿Qué les preocupa? ¿Cuáles fueron los puntos finos que ustedes abordaron y cuáles son las justificaciones para aprobar la Guardia Nacional? Así es, estuvimos trabajando en la Comisión de Puntos Constitucionales al hacer una reforma constitucional precisamente, donde pues avalando lo que pasó en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República, que los diputados del PRI lograron encontrar el consenso, las modificaciones. El PRI pues es un partido que propone y en este caso las propuestas fueron avaladas y es por lo que se aprobó la Guardia Nacional en nuestro país. Durango es el estado número 8 donde se dio la aprobación como tal, en el sentido de que se mantuvo el que sea el mando civil quien esté al frente de esta Guardia Nacional, que era la discusión a nivel nacional y que el PRI dio la lucha en todo momento para que se mantuviera de esta forma, dando certeza a los ciudadanos que se va a salvaguardar su patrimonio, su familia, la seguridad en todos los sentidos en nuestro país. Uh-huh. Y al ver que hay del consenso necesario, que cada uno de los partidos o de los grupos parlamentarios en las diferentes cámaras lograron ese consenso, pues aquí en Durango, en la Comisión de Puntos Constitucionales, pudimos determinar que era procedente esta modificación a nuestra Constitución. Uh-huh. Diputada, permítame también darle la bienvenida a su compañero Francisco Ibarra, también diputado en el Congreso local por Durango, por el Partido Revolucionario Institucional. Diputado, también bienvenido a este espacio de Contextos e interesados, como le decíamos a la diputada, por conocer cuáles fueron los motivos y cuáles fueron las razones más importantes que el Congreso del Estado de Durango tuvo para la aprobación de la Guardia Nacional y sobre todo cuáles son las expectativas. Me gustaría preguntarles a ambos, ¿fue postura de su partido? ¿Ustedes pudieron tomar decisiones independientes o fue un posicionamiento del partido en su conjunto? Primeramente, muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Déjeme decirle que los diputados del Partido Revolucionario Institucional siempre trabajamos en equipo y lo hacemos siempre para buscar la manera de que la ciudadanía se vea beneficiada en todos los ámbitos. Particularmente ahora estamos hablando de la Guardia Nacional, queremos nosotros que haya una estabilidad y sobre todo que haya una seguridad para que haya un bienestar general de la población. Eso es lo que nos ocupa fundamentalmente y por esa razón nosotros siempre trabajamos, también lo hacemos con libertad y con mucho respeto a las opiniones de las distintas fracciones parlamentarias, pero déjeme decirle que hay siempre hilos conductores basados fundamentalmente en el bien actuar a favor de la seguridad de la población, en este caso de Durango. Uh-huh.
Bueno, uno de los grandes cuestionamientos ha sido pues esta disparidad en el discurso de quien fuera candidato y hoy presidente de la República en función de si valía la pena que el ejército continuara en las calles, con todo y mando civil, pero finalmente es el ejército el que se encargará también de ofrecer seguridad a los mexicanos. ¿Qué riesgos ven ustedes o encuentran que simplemente es formalizar algo que ya se viene dando, de hecho, desde años atrás? Pues fue Sí, escuchamos primero a la diputada, si me permite, diputado, y después lo escuchamos a usted. Sí, adelante, diputada. Gracias. Pues fue la discusión central en el tema de esta modificación, el por qué se pretendía modificar al final en el Senado el artículo transitorio, donde se daba un mando militar y no el civil como se aprobó en un inicio en la Cámara de Diputados. Se logra pues que sea un mando civil, que el ejército esté, como bien lo mencionabas ahorita, en las calles, pero por un tiempo determinado. Que en este tiempo se permita lograr sacar la ley reglamentaria que habrá de posicionar la Guardia Nacional en nuestro país en un tiempo determinado y saldrá el ejército de las calles, como fue un compromiso que después se pretendió modificar y que fue la lucha que dieron los diputados y senadores del PRI, lograr que fuera en tiempo determinado. Antes se manejaba, o al principio cuando se pretendió cambiar esta iniciativa, dejaba abierto, dejaba sin un tiempo fijo, era por mientras, por decir una palabra coloquial, decía, por mientras seguirá el ejército en la calle. Se analiza, se logran los consensos y se pone un tiempo fijo donde habrán de hacerse los trabajos necesarios y lograr la ley que integre o forme la Guardia Nacional. Entonces, esto permite que haya más certeza, esto permite que todos quienes estamos en el Poder Legislativo seamos vigilantes de que los compromisos se cumplan. Diputado, lo escuchamos. Sí, mire, le decía yo que aquí lo fundamental es el objetivo que estamos persiguiendo nosotros como Cámara de Diputados en Durango. ¿Cuál es el beneficio que va a traer esto a la ciudadanía? El objetivo que estamos persiguiendo es que haya mayor seguridad y que los procedimientos que se vayan dando de carácter legislativo, tanto en el Congreso de la Unión como en la propia Cámara de Senadores, sea compatible con lo que se piensa en Durango, pero más que con lo que se piensa, con lo que se actúe. Siempre se ha hablado del ejército en las calles, siempre se ha hablado de la mayor seguridad de los ciudadanos, pero creo que los procedimientos se justifican principalmente con los resultados. Nosotros andamos buscando un resultado para que la gente se sienta más segura en todos los ámbitos. Eso es bien importante, independientemente de los procesos legislativos que se dan en cada una de las entidades y particularmente en Durango, hay conciliaciones, hay diálogo, hay a veces diferencias, lógicamente que las existen y aparte pues es un diálogo para el bien de la ciudadanía. Se escucha también qué es lo que quiere la gente en la calle, qué es lo que quiere la gente en su casa, qué es lo que quiere la gente en su patrimonio. Y lógicamente nosotros le estamos apostando a que no es nada más tener la fantasía de que esté el ejército o no en las calles. No, debe estar la seguridad en las calles y debe estar la seguridad en el patrimonio y en los propios hogares de la población. Diputada, usted hace un momento decía por mientras, pero ese por mientras se ha prolongado por años. ¿Qué es por mientras de aquí en adelante? ¿Hasta cuándo? Es lo que planteaban en la modificación, lo comentaba hace un momento, cuando llegó al Senado. Un transitorio que dijera, mientras se logra la seguridad, mientras llegamos a acuerdos, y en esta reforma que se da, se pusieron tiempos. Por ejemplo, tenemos 90 días para continuar con las leyes secundarias en el Congreso Federal, y esto nos permitirá una ley de Guardia Nacional, 90 días para que se pueda estructurar y pueda darse la aprobación. Tenemos también que en cada estado se haga un diagnóstico real de lo que está pasando en cada uno de ellos. En un periodo de 180 días habrán de entregar su diagnóstico los gobiernos estatales y poder crear o dar el permitir que los militares o que el ejército pues regrese al lugar que le corresponde.
esta iniciativa es lo que nos da la seguridad de que las cosas se pueden hacer, porque hay tiempos determinados y que es lo que se luchó en el Senado primeramente para que no quedara abierto esta iniciativa que se estaba modificando. Hay tiempos establecidos, ahora hay que trabajar a marchas forzadas tanto en los gobiernos, en los congresos de la Unión, en el Senado y en cada uno de los estados para poder tener el diagnóstico real y manifestar el que no quede en un por mientras, que era lo que proponían el ejecutivo de nuestro país. Pero en ningún lado viene estipulado si será 1 año, 2 años, 3 años o los 6 años del gobierno federal que el gobierno siga en las calles, ¿o sí? Sí, viene en los transitorios que el ejército seguirá 5 años en las calles mientras se conforma la Guardia Nacional. Bien, diputado, quisiera que nos dijera cuáles son las responsabilidades entonces de los estados y de los municipios en materia de seguridad con la conformación de la Guardia. Todo debe de aterrizar en bien de la seguridad de las familias. Consecuentemente, cada quien tiene su tramo de participación y de responsabilidad, como lo tenemos nosotros como legisladores, de estar proponiendo y votando a favor una iniciativa que ha sido conciliada y que ha sido propuesta por nuestro Partido Revolucionario Institucional, y que todas las fuerzas políticas del país han buscado la manera de encontrar un punto de acuerdo, que han dado distintas alternativas, inclusive algunas queriendo que fuera como originalmente se planteaba y que el ejército se mantenga, que se mantenga en las calles, pero que ya ahorita ya se acotó y se pusieron fechas, se pusieron plazos, periodos, donde cada quien hará lo de él. En cuanto a la responsabilidad de los estados, lógicamente que cada uno de los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el propio judicial, harán lo propio para que se aterrice en el terreno de los hechos, el que la seguridad se mejore o que inclusive pues aumente, que es lo que nosotros queremos y deseamos en el poder legislativo. Bien. Entonces, tanto los poderes ejecutivo, legislativo y judicial habrán de hacer como nosotros estamos haciendo lo propio para que haya una seguridad en para dónde transitar jurídicamente. Bien, pues les agradecemos a ambos su presencia con nosotros aquí en Contextos, sus puntos de vista en relación a este tema tan importante. Muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, diputada. Un gusto haberlos tenido acá.